Bienvenidos a una nueva historia para relajarse y dormir. Hoy os invito a sumergirse en Ecos de Cibeles, una novela que respira el alma de Madrid. Acompañen a Isabela, María y Diego, tres almas navegando por un mundo de luces y sombras, donde el arte, la pasión y los sueños chocan con las grietas de una ciudad vibrante. En el corazón de la plaza de Cibeles, sus historias se entrelazan buscando redención y un nuevo comienzo. Cierra los ojos, déjate llevar por el murmullo de Madrid y descansa con esta historia que te abrazará como un sueño. Prepárate para dormir en paz. En el corazón palpitante de Madrid, donde las calles se llenan de vida y las conversaciones se entrelazan con el murmullo de los sueños, la Feria de Arte Arco desplegaba su esplendor en un espectáculo de luces, colores y formas que parecían danzar al compás de los latidos de la ciudad. Las naves del recinto ferial estaban decoradas con obras que desafiaban la lógica y la percepción, un laberinto visual que atraía tanto a los conocedores del arte como a los curiosos, y en ese bullicio se encontraban tres almas cuyos destinos estaban a punto de entrelazarse. Isabela, con su porte elegante y su abrigo de diseñador, que parecía haber sido hecho a medida para ella, se movía con la confianza de quien pertenece a un mundo de privilegios. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una inquietud sutil. Cada sonrisa que ofrecía a los artistas y críticos ocultaba un deseo de conexión que había sido ahogado por la superficialidad de su entorno. Ante cada lienzo, su mente navegaba entre la admiración y la insatisfacción, pues sabía que detrás de cada obra se escondía una historia que pocas veces se contaba en las galas en las que había sido criada. María, por su parte, se hallaba en un rincón del espacio expositivo, observando a los asistentes con una mirada crítica y escéptica. La periodista de clase trabajadora, con su abrigo de segunda mano y su libreta siempre lista, sentía que aquel mundo era tan ajeno como fascinante. Su corazón latía con fuerza al ver la ostentación de los que podrían permitirse comprar lo que otros solo podían soñar. En su mente se dibujaban las historias de aquellos artistas que, a menudo, eran invisibles entre los aplausos que resonaban en el aire. Su alma rebelde ansiaba contar esas verdades ocultas. Diego, el profesor de literatura, se movía entre las paredes de arte contemporáneo con una curiosidad genuina, pero también con cierta melancolía. Su vestimenta, sencilla y despojada de pretensiones, contrastaba con la elegancia de los que le rodeaban. En cada obra que admiraba, su mente se llenaba de palabras que buscaban salir en forma de verso, pero que se quedaban atrapadas en la trampa de su propia inseguridad. En su interior, una voz susurraba que el arte podía ser el puente hacia una comprensión más profunda de la vida, pero el peso de sus propias aspiraciones lo mantenía anclado a la tierra, temeroso de dar el salto. Fue en ese ambiente vibrante donde los murmullos de admiración se mezclaban con el tintineo de copas de vino, que las miradas de Isabela, María y Diego se cruzaron. Un instante, una chispa, como si el destino hubiera decidido jugar su carta en ese preciso momento. Isabela, con una sonrisa cortesana, se dirigió hacia una instalación que representaba la lucha entre el individuo y las estructuras sociales, un tema que resonaba con más fuerza en su interior del que ella misma podía reconocer. María, al ver su interés, se sintió impulsada a acercarse, ansiosa por compartir su opinión sobre la obra, mientras que Diego, atraído por la energía de la conversación inminente, se unió a ellas con un ligero titubeo. Así, en medio del caos y la sofisticación de la feria, se gestaba un encuentro que, aunque al principio parecía trivial, tenía la capacidad de desatar una serie de eventos
que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Las diferencias que las separaban eran tan palpables como las sombras que se proyectaban sobre las paredes, pero el arte, en su esencia más pura, tenía el poder de desdibujar esas líneas y abrir un diálogo que resonaría mucho más allá de Lema. Aquel día, en Arco, la tarde madrileña se deslizaba como un río silencioso entre las sombras de los árboles del Museo del Prado, donde el arte, en su forma más pura, se erguía como un faro de la historia y la cultura. El trío se refugió en una acogedora cafetería que parecía un remanso de tranquilidad en medio del bullicio de la feria. Las paredes, decoradas con reproducciones de cuadros célebres, y el aroma a café recién molido creaban un ambiente propicio para la introspección y el diálogo. Isabela, con su porte elegante y su mirada perspicaz, tomó un sorbo de su café, dejando que el calor de la bebida disipara el leve escalofrío que había sentido al salir de la exposición. Para ella, el arte era un legado que debía ser preservado, una continuación de una narrativa que había sido escrita por grandes maestros. El arte, dijo con una voz suave y firme, nos conecta con lo sublime. Cada obra es un testimonio de nuestra cultura, de nuestra historia. Debemos defenderlo con fervor, no dejar que se diluya en un mar de modernidad que ignora nuestro pasado. María, sentada frente a ella, sostuvo su mirada con una mezcla de respeto y desafío. Su vida, marcada por la lucha constante por la verdad y la justicia, la había llevado a ver el arte como una herramienta de cambio social. Pero, Isabela, replicó, su voz cargada de pasión, ¿no ves cómo esa tradición a la que te aferras a menudo deja fuera a quienes no tienen acceso a esos espacios? El arte debería ser un grito de revolución, una forma de expresar las injusticias que nos rodean, no un refugio para la élite que se aferra a su estatus. Diego, que había permanecido en silencio, observando el intercambio con una mezcla de admiración y preocupación, se sintió impulsado a intervenir. Ambas tienen razón en ciertos aspectos, comenzó, buscando el equilibrio en la conversación. El arte puede ser tanto un vínculo con nuestra historia como una plataforma para la crítica social, pero debemos encontrar un camino que no divida, que integre. La tradición no tiene por qué ser excluyente y la revolución no tiene por qué ser destructiva. Las tensiones se palpaban en el aire como una cuerda tensa a punto de romperse. Isabela frunció el ceño, sintiendo cómo la defensa de su mundo, ese que había sido moldeado por su familia y su educación, se encontraba en la cuerda floja. No estoy en contra de la crítica, Diego, pero hay un camino para hacerlo. La historia es nuestra guía. Si la ignoramos, corremos el riesgo de perder lo que somos. María, sin embargo, no se dejaba amedrentar. ¿Y qué somos, Isabela? Una sociedad que se aferra a los ideales de unos pocos. El arte debe ser un espejo de nuestras luchas. Debe reflejar la vida real, no el idealismo de aquellos que pueden permitirse contemplar el pasado sin preocuparse por el presente. La conversación se tornó más intensa, como un baile en el que cada uno intentaba encontrar su paso sin pisar al otro. Entre sorbos de café y miradas desafiantes, se revelaban no solo las diferencias en sus concepciones sobre el arte, sino también las fracturas más profundas de una sociedad que se debatía entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la revolución. El murmullo de otros clientes, las risas lejanas y el tintinear de las tazas servían de telón de fondo a un diálogo que vibraba con la electricidad de la necesidad humana de ser escuchado y comprendido. En esa pequeña cafetería, en medio de un Madrid vibrante pero dividido,
Tres almas buscaban, cada una a su manera, un sentido de pertenencia y propósito en un mundo que a menudo parecía desvanecerse entre las sombras de la desigualdad. La mansión de Isabela se alzaba imponente en el barrio de Salamanca, un monumento a la opulencia que contrastaba con las calles bulliciosas y vibrantes que la rodeaban. Las paredes, adornadas con arte contemporáneo, parecían absorber las risas y los murmullos de los visitantes como una esponja sedienta. Sin embargo, en su interior, el eco de una infancia llena de restricciones y expectativas aún reverberaba en cada rincón. Aquella tarde, el sol se filtraba a través de las grandes ventanas, llenando la sala de luz dorada, pero en el alma de Isabela, la luz no era más que un recordatorio de las sombras que la habían perseguido. María y Diego se acomodaron en el lujoso sofá de terciopelo, observando a Isabela con una mezcla de admiración y curiosidad. Era innegable que su presencia, con una elegancia innata y un porte noble, cautivaba a quienes la rodeaban. Pero detrás de esa imagen pulida, había un torbellino de emociones que se debatía en su interior, una lucha constante entre el deber y la libertad, entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente deseaba. Desde pequeña, comenzó Isabela, su voz resonando con un tono melancólico que parecía flotar en el aire, me enseñaron que el arte es un legado, una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. Su mirada se perdía en un punto distante, como si en aquel instante viajara a un tiempo en el que la niña, que había sido, soñaba con mundos más allá de las paredes de su hogar. Mis padres eran fervientes defensores de la tradición, y cada cuadro, cada escultura, era un trofeo que debía ser cuidado y preservado, casi como si estuvieran protegiendo su propia grandeza. María la escuchaba atentamente, sintiendo una conexión con la vulnerabilidad que emanaba de Isabela. Pero, ¿no deberías tener derecho a tu propia interpretación del arte?, preguntó, la voz firme pero suave, dispuesta a desafiar la narrativa que se había impuesto sobre su amiga. La libertad de crear es lo que hace que el arte sea auténtico. Isabela sonrió, pero la tristeza en sus ojos no se desvaneció. La libertad, eso es lo que he anhelado, pero cada vez que intento extender mis alas, siento la presión de una familia que espera que me mantenga en la línea. El arte no es solo mi pasión, es una carga que arrastro, un deber que me define. Se quedó en silencio, reflexionando sobre aquellos momentos de su infancia, cuando las noches estaban llenas de veladas en las que su talento era celebrado, pero su voz, ahogada por el temor a decepcionar, nunca se alzaba. Diego, que había estado observando el intercambio con una mezcla de empatía y comprensión, intervino con cautela. ¿Y qué pasaría si decidieras liberarte de eso? Si te permitieras ser quien realmente eres, sin las expectativas de los demás. Su tono era casi filosófico, como si buscara abrir un camino a la introspección en el corazón de Isabela. Es un pensamiento hermoso, Diego, respondió ella, su voz apenas un susurro. Pero la realidad es más compleja. La libertad tiene un precio, y no siempre estoy segura de estar dispuesta a pagarlo. La lucha interna, que había estado ocultando bajo la superficie, comenzaba a aflorar, revelando una vulnerabilidad que la hacía aún más humana ante los ojos de sus amigos. La conversación se tornó más profunda. Cada palabra, un hilo que tejía las experiencias de sus vidas dispares, pero unidas por la búsqueda de identidad y la lucha contra las expectativas sociales. En ese pequeño refugio de arte y opulencia, las diferencias de clase y las sombras del pasado se entrelazaban, creando un tapiz complejo que resonaba en el alma de cada uno de ellos. Afuera,
Madrid latía con su habitual ritmo frenético, pero dentro de aquella mansión el tiempo parecía detenerse, permitiendo que los ecos de la infancia de Isabela se entrelazaran con las aspiraciones de un presente incierto. En ese instante, los tres se encontraron en un espacio donde las barreras se disolvían, donde el arte, la verdad y la libertad comenzaban a tomar forma en sus corazones, desafiando las normas que habían dictado sus vidas hasta aquel momento. El aire en la Puerta del Sol vibraba con una energía cruda y visceral, un torrente de voces que se entrelazaban en un coro de reclamos, esperanzas y frustraciones. María, con su espíritu indomable, avanzaba entre la multitud, los ojos brillantes y el rostro marcado por la determinación. A su lado, Isabela y Diego, aunque intrigados, se sentían como intrusos en un mundo que, en esencia, les era ajeno. La plaza, habitualmente un bullicio de turistas y viandantes, se había transformado en un campo de batalla simbólico. Banderas de colores, carteles hechos a mano que exigían justicia y un futuro digno, se alzaban como estandartes de una lucha que parecía tan antigua como la propia ciudad. María, al notar la emoción contenida en los gestos de sus compañeros, giró hacia ellos, su voz enérgica apenas ahogada por el clamor colectivo. Esto es lo que necesitamos, ¿lo ves? La gente se ha cansado de ser desplazada, de que sus vidas sean decisiones de especuladores. La gentrificación ha arrasado nuestros barrios y hoy estamos aquí para decir basta, exclamó, su voz resonando con un fervor casi contagioso. Isabela, con su elegante abrigo de lana y su cabello cuidadosamente peinado, miraba a su alrededor con una mezcla de fascinación y desconcierto. Se sentía como una especie de espectadora, atrapada entre su mundo de arte y el visceral latido de la vida urbana que se manifestaba ante sus ojos. Pero María, ¿realmente crees que esto cambiará algo? ¿Que nuestras voces se escucharán entre el ruido de la política y el dinero?, preguntó, su tono más inquisitivo que despectivo. Diego, por su parte, se hallaba en un estado de reflexión profunda, sintiendo cómo las palabras de María se entrelazaban con sus propias dudas sobre su papel en la sociedad. Quizá el cambio es gradual, pero cada grito cuenta. Intervino, tratando de encontrar un equilibrio entre el pesimismo de Isabela y el idealismo de María. No podemos subestimar el poder de la comunidad, de la acción colectiva. ¿O no? María asintió, sumando su perspectiva a la conversación. Exactamente, Diego. Esto no es solo una protesta, es un llamado a la acción. Cada persona aquí tiene una historia, una razón para estar presente. La gentrificación no es solo un concepto abstracto, es un ataque a nuestras vidas, a nuestra identidad. La cultura no puede ser un lujo reservado para unos pocos. Su voz, ahora más calmada pero no menos intensa, resonó entre la multitud, donde las palabras se transformaban en un eco de esperanza. Mientras avanzaban, se encontraron rodeados de rostros anónimos que compartían una misma lucha. Un anciano, con lágrimas en los ojos, sostenía un cartel que leía: «Mis recuerdos no se venden». Al verlo, el corazón de Isabela se contrajo. En su mundo de galerías y exposiciones, había olvidado que el arte también podía ser un refugio para el dolor y la memoria de aquellos que, como el anciano, habían sido despojados de su historia. La atmósfera de la protesta se tornó eléctrica y las voces de la multitud se elevaron en un clamor unificado que resonaba en las paredes de la plaza. María, sintiendo la energía que la rodeaba,
no pudo evitar dejarse llevar por el momento. «Libertad, vivienda digna para todos», gritó, y su voz fue seguida por un torrente de personas que repetían el mantra como si de un rezo se tratara. Isabela, observando a su amiga, comprendió que había un fuego en María que no se podía extinguir con la indiferencia o el escepticismo. Era un fuego que iluminaba la sombra de su propia existencia, una chispa que la invitaba a cuestionar su lugar en un mundo que a menudo le había parecido tan seguro, pero que en el fondo era un espejismo de privilegios. Diego, sintiendo la urgencia de la situación, se unió al coro, dejando atrás sus dudas. En ese instante, los tres se encontraron en un punto de inflexión, donde la lucha por la justicia social se entrelazaba con la búsqueda de identidad. La gentrificación no solo era un asunto de ladrillos y edificios, era una batalla por el alma de la ciudad misma, y cada uno de ellos, de una manera u otra, estaba llamado a tomar partido. La protesta continuó, un torrente de voces y esperanzas que se alzaban contra el cielo de Madrid, mientras en el fondo de sus corazones cada uno comenzaba a darse cuenta de que estaban tejiendo un nuevo lazo, uno que podría cambiar no solo su relación entre ellos, sino también su propia forma de ver el mundo. En su pequeño y desordenado piso en Lavapiés, Diego se sentó a la mesa de la cocina, un lugar donde las sombras danzaban a la luz tenue de una lámpara de pie, y el aroma del café aún persistía en el aire. La ventana, abierta de par en par, dejaba entrar los murmullos de la calle, una sinfonía de voces entrelazadas que recordaban la vitalidad de Madrid, pero también su constante lucha. Con un bolígrafo desgastado en la mano, comenzó a escribir en su diario, un refugio de pensamientos donde la realidad se moldeaba a su antojo, pero que también revelaba las grietas de su ser. Hoy, el arte se ha convertido en un espejo distorsionado, escribía. Isabela y María son dos mundos que colisionan. La primera, con su elegancia y su mundo de privilegios, y la segunda, con el ardor de una revolución que me resulta tan ajena como necesaria. Me encuentro entre estas dos fuerzas, atrapado en una red de emociones que no sé cómo deshacer. Mientras sus palabras danzaban sobre el papel, una oleada de recuerdos lo invadió, transportándolo a su infancia, lejos de la vibrante Madrid que lo rodeaba. En la penumbra de su memoria se perfilaban las figuras de sus padres, atrapados en una espiral de decepciones y sueños rotos. Su madre, una mujer de mirada cansada y manos callosas, sacrificaba su vida en un trabajo que apenas les permitía sobrevivir. Su padre, un hombre de palabras grandilocuentes, siempre prometía un futuro mejor, aunque su propio presente era un eco de fracasos. La ausencia de amor se manifestaba en la casa, convertida en un campo de batalla, donde las discusiones se alzaban como gritos ahogados, y la tristeza se fundía con la rutina. Diego cerró los ojos, sintiendo la presión del pasado que lo acechaba. Si tan solo hubiera tenido el valor de escapar, pensó, tal vez no me sentiría tan dividido. ¿Es el arte una forma de libertad? ¿O simplemente un lujo que no puedo permitirme? Isabela, con su mundo de galerías y crítica refinada, representa la vida que nunca podré alcanzar, mientras que María, con su ardor y su pasión, me recuerda que la lucha por la justicia es más valiosa que cualquier exposición. Sus pensamientos se enredaban. Cada palabra escrita traía consigo la carga de su inseguridad. ¿Era suficiente su amor por las letras y los ideales para llenar el vacío que la distancia social le imponía? En ese momento, la imagen de Isabela apareció ante él, su rostro iluminado por la luz de una de las galerías, su risa resonando en su mente.
Un destello de esperanza se encendió en su pecho, pero fue rápidamente apagado por la cruda realidad de su vida cotidiana. Y si nunca soy más que un espectador en sus historias, la distancia entre nosotros es un abismo que no sé cómo cruzar. Un golpe sutil en la puerta lo sacó de su introspección, y en ese instante comprendió que su lucha no era solo por el amor de Isabela o la conexión con María, sino por su propia identidad en un mundo que parecía desdibujarla. Se miró en el espejo del armario, el rostro cansado reflejando un deseo ardiente de ser más, de trascender las limitaciones impuestas por su historia. Escribo para encontrarme, para entender que, aunque el camino sea tortuoso, siempre hay un hilo que nos une. Tal vez, en algún momento, pueda entrelazar mis sueños con la realidad. Quizás, solo quizás, el arte no sea solo un espejo, sino una puerta hacia lo que soy. Y así, mientras el sol se escondía tras los edificios de lavapiés, Diego continuó escribiendo, cada palabra un paso hacia la búsqueda de su propia voz, buscando en el caos de su vida la esperanza de un nuevo comienzo. La luz del atardecer se filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión de Isabela, proyectando un dorado tenue que danzaba sobre los muebles de diseño y las obras de arte cuidadosamente elegidas. En el aire flotaba un silencio pesado, un silencio que parecía susurrarle a cada objeto que la rodeaba, recordándole la fragilidad del tiempo y la irremediable soledad que la acompañaba. Sentada en un elegante sofá de terciopelo, Isabela sostenía entre sus manos un sobre blanco, cuyas letras doradas brillaban con la promesa de una nueva vida. Había pasado la tarde revisando los detalles de la oferta. Dirigir una galería en Nueva York, un sueño que había sido alimentado por años de dedicación y esfuerzo en el mundo del arte. Sin embargo, su entusiasmo se veía empañado por un abismo de incertidumbre y un sutil desasosiego que la envolvía como una sombra. Mientras sus ojos se perdían en la belleza de un cuadro que representaba un paisaje de colores vibrantes, su mente divagaba hacia recuerdos difusos de su infancia, momentos en los que había sentido la misma ebullición de la ambición. La presión de su familia, sus expectativas, la necesidad de sobresalir en un mundo donde el arte se veía como un privilegio de unos pocos. Isabela había aprendido a navegar entre esas aguas turbulentas, pero ahora, frente a aquella oferta, se sentía como una mariposa atrapada en una red de hilos dorados. ¿Era Nueva York realmente el lugar donde podría encontrar la libertad que tanto anhelaba, o simplemente sería un nuevo escenario para el mismo drama de su vida? La idea de dejar Madrid, la ciudad que había moldeado su identidad y donde cada rincón guardaba ecos de sus risas y lágrimas, le provocaba una profunda tristeza. En el fondo, Isabela sabía que su éxito profesional podría no conducir a la felicidad que tanto buscaba. El sonido del teléfono interrumpió su reflexión, resonando como un eco distante en la vastedad de su soledad. Era María, preguntando sobre la feria de arte y su encuentro posterior. La voz de María era un bálsamo, un recordatorio de que existía un mundo fuera de su burbuja dorada, un mundo donde la lucha por la justicia y la verdad se entrelazaba con la belleza del arte. Isabela se encontró deseando tener el valor de María, la pasión que emanaba de sus palabras, la capacidad de arriesgarlo todo por lo que creía. Pero al mismo tiempo sentía una punzada de envidia. En su corazón, una lucha interna estallaba. El deseo de ser reconocida en el ámbito del arte, de brillar en las grandes galerías de Nueva York, se enfrentaba a su anhelo de pertenencia, de conexión auténtica con aquellos que, como María, veían el arte como un vehículo para un cambio profundo en la sociedad. Colocó el sobre la mesa,
y con un profundo suspiro se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta. No era solo un cambio de ubicación, era un cambio de vida, una elección que resonaría en el eco de su existencia. En aquel instante, la mansión, con sus paredes que la habían escuchado reír y llorar, se sentía más solitaria que nunca. Isabela comprendió que, independientemente de lo que decidiera, el verdadero reto no era la oferta que tenía ante sí, sino la búsqueda incesante de su propia identidad en un mundo que a menudo parecía estar en contra de ella. Y así, mientras la luz del día se desvanecía lentamente, la curadora de arte se encontró atrapada en un laberinto de posibilidades, donde cada camino se bifurcaba no solo en dirección al futuro, sino también hacia el entendimiento profundo de sí misma. María se encontraba en su pequeño, pero acogedor apartamento en Lavapiés, un lugar que, a pesar de su modestia, irradiaba un aire de calidez y resistencia. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, mezclándose con la fragancia de un puñado de flores marchitas en un jarrón de cristal en la mesa. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves que danzaban sobre las paredes, como recuerdos vagos de un pasado que se resistía a desvanecerse. Sin embargo, la calma de aquel entorno no podía ahogar el torbellino que se había desatado en el interior de su mente. Había tenido acceso a un documento confidencial que revelaba prácticas irregulares en la galería de arte que pertenecía a la familia de Isabela. Las cifras eran alarmantes y la conexión con donaciones encubiertas a proyectos culturales dudosos era innegable. Era la misma galería que había admirado en numerosas ocasiones, la que había servido de telón de fondo a las conversaciones apasionadas y los sueños compartidos con Isabela y Diego. Sin embargo, ahora se sentía como si un velo de traición cayera sobre aquella hermosa fachada, revelando las grietas de un sistema podrido. Mientras hojeaba las hojas, su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole las largas noches en las que se sentaban a hablar sobre la verdad y la justicia, sobre el deber de alzar la voz ante la injusticia. El silencio es complicidad, decía su madre, y esas palabras reverberaban como un eco en su conciencia. Pero, ¿qué pasaría si al alzar su voz desgarrara el delicado tejido de sus relaciones? ¿Qué implicaciones tendría su denuncia para Isabela, a quien había comenzado a considerar no solo una amiga, sino un faro en medio de su propia confusión? María se detuvo un instante, dejando caer el documento sobre la mesa, como si el simple acto de sostenerlo le hubiera quemado las manos. La imagen de Isabela, con su elegancia innata y su apasionada defensa del arte, se dibujaba en su mente. La curadora de clase alta, con sus noches de gala y sus discursos sobre la importancia de preservar la cultura y la tradición, representaba todo lo que María había anhelado y al mismo tiempo todo lo que despreciaba de ese mundo que parecía ajeno a sus luchas cotidianas. ¿Podía realmente ser la misma persona capaz de sostener un imperio de mentiras? La lucha interna de María se intensificó y una oleada de dudas invadió su ser. Por un lado, estaba la integridad de su profesión como periodista, su compromiso con la verdad y la justicia social, valores que había abrazado con fervor desde su juventud. Por otro lado, la conexión emocional que había forjado con Isabela y Diego la mantenía anclada en una compleja red de lealtades. Estaba dispuesta a perder esa conexión, a romper la armonía que había comenzado a construir en un mundo que siempre le había sido hostil, por el bien de una verdad que, aunque necesaria, podía arrasar con todo a su paso.
La idea de hacer pública la corrupción la llenaba de un profundo terror, no solo por las repercusiones que podría tener en su vida, sino también por el posible daño colateral a las personas que había llegado a apreciar. Era realmente justo sacrificar una amistad por una verdad que podría no ser bien recibida. Pero, a medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, el peso de la decisión se hacía cada vez más insoportable. La justicia y la amistad, dos conceptos que parecían tan cercanos, se encontraban ahora en extremos opuestos de un abismo que María temía cruzar. Con el corazón agitado y la mente en un frenesí de pensamientos contradictorios, María se levantó y se dirigió hacia la ventana. Desde allí, la vista de Madrid se extendía ante ella, vibrante y llena de vida. Un mosaico de historias entrelazadas. Miró hacia las calles que conocía tan bien, donde la vida se desarrollaba en un constante vaivén de luces y sombras. En ese momento, comprendió que su dilema no era solo una cuestión de ética profesional, sino un reflejo de su propia búsqueda de identidad dentro de una sociedad que a menudo premiaba el silencio. Con un suspiro profundo, María se dio cuenta de que iba a tener que tomar una decisión, una que podría alterar el curso de su vida y las vidas de aquellos que la rodeaban. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, dejando un rastro de colores cálidos en el cielo, se sintió atrapada entre el deber y el deseo, entre la verdad y la lealtad, y supo que la respuesta no sería sencilla. El café, pequeño y acogedor, rebosaba de un aire de intimidad que contrastaba con la agitación de la Plaza Mayor, donde el bullicio de los turistas se entrelazaba con el eco de las risas y las conversaciones en un tono elevado. En su interior, Isabela se sentó en una mesa apartada, con una taza de café humeante frente a ella, que apenas había tocado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, pintando el suelo de un dorado tenue que no podía disipar la sombra que la envolvía. A medida que los minutos se deslizaban, la ansiedad se apoderaba de su ser, y en su mente, la imagen del artículo publicado por María se repetía como un mantra torturador. Las palabras eran incisivas, un puñal afilado que había atravesado el velo de su vida aparentemente perfecta. Corrupción en la alta cultura, desigualdad en el arte, el rostro oculto de la élite. Cada frase resonaba dentro de ella, como un eco que no podía silenciar, una acusación que la desnudaba ante sus propios ojos. Cuando María cruzó el umbral del café, Isabela no pudo evitar observarla con una mezcla de admiración y resentimiento. La periodista, con su andar decidido y su mirada desafiante, parecía llevar consigo la energía de aquellos que luchan por un mundo más justo. Sin embargo, en ese momento, esa energía era un peso insoportable sobre los hombros de Isabela, quien se sintió instantáneamente expuesta, atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. ¿Por qué, María?, comenzó Isabela, su voz temblorosa, un hilo de dolor que se escabullía entre las palabras. ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¿Sabes lo que significa para mí esta galería? ¿Lo que significa para mi familia? María, aferrada a su bolso, como si éste le proporcionara alguna forma de defensa, se mantuvo en pie, su expresión de determinación endurecida por la indignación. ¿Y qué significa para las personas que han sido desplazadas, Isabela? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen voz en este mundo que tú y yo habitamos? Este no es solo un juego de prestigio, es la vida de la gente. Las palabras de María, aunque cargadas de verdad, golpearon a Isabela como un torrente helado. La curadora sintió cómo el calor de su café se desvanecía, reemplazado por una sensación de frío que la envolvía por dentro. «No puedo cambiar lo que mi familia ha construido», replicó, su tono elevándose,
una mezcla de desesperación y orgullo. No puedo ser la responsable de algo que ha existido mucho antes de mí. María, al escuchar estas palabras, vio en los ojos de Isabela una lucha interna que resonaba con su propia experiencia. No se trata de culpa, Isabela, dijo con una voz más suave, pero firme. Se trata de responsabilidad. Tienes el poder de hacer algo diferente. Puedes elegir no ser parte del problema. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas y heridas abiertas. Isabela miró por la ventana, observando a la gente pasar, cada una atrapada en su propia historia, en sus propias luchas. Una oleada de tristeza la invadió al darse cuenta de que, en su búsqueda por la belleza y la cultura, había perdido de vista lo que realmente importaba. ¿Y si no puedo, María?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si me he convertido en lo que siempre he criticado? Siempre hay tiempo para cambiar, Isabela, respondió María, su mirada fija en la curadora, como si en su intensidad pudiera deshacer el nudo de inseguridad que se había formado en su interior. Pero debes querer hacerlo. No puedes aferrarte a lo que te han dicho que es correcto, si eso significa hacer daño a otros. El aire en el café se volvió denso, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que ambas mujeres llevaban en sus corazones. En ese instante, Isabela sintió que el mundo se había detenido. La tensión entre ellas era palpable, una lucha de ideales que se entrelazaba con sus vidas, con sus elecciones. Ambas, atrapadas en sus respectivos mundos, comprendían que estaban en un punto de inflexión. La confrontación no era solo un choque de ideas, sino un reflejo de sus propias luchas internas, la búsqueda de lo que realmente significaba ser parte de una sociedad tan desigual y llena de contradicciones. Y mientras el café se enfriaba entre ellas, una nueva verdad comenzaba a emerger, una verdad que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. El sol de mayo se filtraba a través de las hojas frescas de los álamos en el Parque del Retiro, creando un mosaico de luces y sombras que danzaban sobre el césped. Los sonidos de las celebraciones de San Isidro llenaban el aire. Risas, música de guitarras, el murmullo de las conversaciones que se entrelazaban como hilos de un tapiz vibrante. En ese entorno festivo, la vida parecía latir con una intensidad renovada, como si el mismo Madrid celebrara su existencia a través de cada rincón del parque. Isabela, María y Diego, cada uno con sus propias historias de dolor y conflicto, se encontraron allí, en el corazón palpitante de la ciudad. La atmósfera, cargada de un aire festivo, contrastaba con la tensión que había marcado sus encuentros previos. A medida que sus miradas se cruzaron, un silencio momentáneo se apoderó de ellos, cada uno aferrándose a sus recuerdos recientes, a la amargura y a los resentimientos que aún parecían colgar en el aire como una bruma sutil. Isabela, con su vestido blanco que brillaba a la luz del sol, se sintió pequeña ante la magnitud de sus propias decisiones. Bach había pasado días recorriendo el laberinto de su mente, cuestionando su lugar en el mundo y el significado de sus relaciones. En su corazón, una lucha interna persistía, el deseo de pertenencia y el impulso de libertad. Se acercó a sus amigos, sintiendo el peso de la culpa por las palabras no dichas y las verdades ocultas. María, de pie junto a un kiosco de flores, miraba el bullicio a su alrededor, pero no podía dejar de pensar en la traición que había sentido. Su artículo, una representación de la lucha contra la desigualdad, había destapado vidas y secretos que creía conocidos. La emoción de la protesta,
La búsqueda de justicia parecía desvanecerse en el aire festivo. Sin embargo, al ver a Isabela, recordó la conexión que habían compartido, las risas, los sueños. Se sintió dividida entre su ética periodística y el deseo de restaurar lo que habían perdido. Diego, por su parte, observaba a sus dos amigas con una mezcla de esperanza y temor. Había sentido la presión de ser el mediador, el buscador de caminos comunes, pero ahora se preguntaba si realmente podía alcanzar ese equilibrio. El peso de sus propias inseguridades lo acompañaba, enraizado en su infancia tumultuosa, un eco que no podía ignorar. Al acercarse, deseaba que este reencuentro significara un nuevo comienzo, una reconciliación que pudiera sanar las heridas abiertas. El momento se volvió tangible cuando, al unísono, como si un hilo invisible los hubiera entrelazado, se dieron cuenta de la fragilidad de su conexión. Con una sonrisa nerviosa, Isabela fue la primera en romper el silencio. Perdóname, por favor, por todo lo que ha pasado. No quiero que nuestras diferencias nos separen. María la miró, su mirada dura suavizándose al reconocer el dolor en los ojos de Isabela. Tal vez hemos estado luchando en lados opuestos, pero eso no significa que no podamos encontrar un terreno común. La verdad es un arma poderosa, pero también puede unirnos. Diego, sintiendo la tensión disiparse lentamente, se atrevió a dar un paso adelante. Lo que importa es que estamos aquí, en este momento. La vida es demasiado corta para dejar que el rencor nos consuma. Hay tanto por lo que luchar, tanto que podemos lograr juntos. A medida que sus palabras se entrelazaban, la música del festival resonaba más fuerte, como si el mismo retiro celebrara su reconciliación. En ese instante, el pasado se desvaneció y el futuro se presentó como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus esperanzas y sueños compartidos. Así, en medio de las risas, los bailes y la alegría desbordante de San Isidro, Isabela, María y Diego decidieron dejar atrás el peso de sus diferencias. En su lugar, se abrazaron, formando un círculo de confianza y amistad, un símbolo de redención en una ciudad que, a pesar de sus contrastes, les ofrecía un nuevo comienzo. El atardecer en Madrid era un espectáculo de luces y sombras, un lienzo sobre el que la ciudad, con sus matices de oro y carmesí, parecía respirar un aire renovado. La plaza de Cibeles, en el corazón de la urbe, se erguía como un símbolo de un pasado glorioso y al mismo tiempo de un futuro incierto. En este espacio, donde la arquitectura monumental se encontraba con el vaivén de la vida contemporánea, Isabela, María y Diego caminaban juntos, el eco de sus pasos resonando sobre el empedrado, como una melodía suave que intentaba encontrar su ritmo en la cacofonía de la existencia. Isabela, con su porte elegante pero visiblemente afectado por los recientes acontecimientos, miraba hacia el horizonte. Su mente oscilaba entre la atracción de un nuevo comienzo en Nueva York y la nostalgia de lo conocido. El peso de la tradición familiar, de los cuadros enmarcados en oro que había aprendido a apreciar, se entrelazaba con la incertidumbre de dejar todo atrás. ¿Qué significaba realmente el arte si no era capaz de conectar con la humanidad que lo contemplaba? Se preguntaba en silencio, mientras el suave viento jugaba con su cabello. A su lado, María mantenía la mirada fija en el monumento de Cibeles, la diosa que parecía observarlas con sabiduría. Era un reflejo de su lucha, de su deseo de justicia y verdad en un mundo que a menudo se mostraba indiferente a la desigualdad que la rodeaba. La reciente publicación de su artículo había dejado una estela de dudas en su interior. Se preguntaba si había hecho lo correcto
al exponer lo que había descubierto sobre la galería de Isabela, como si su pluma, en vez de servir como una herramienta de liberación, se hubiera convertido en una espada que cortaba la frágil conexión que habían construido. Sin embargo, en su pecho latía una esperanza tenaz. Quizás, en esta nueva etapa, podrían encontrar una forma de reconciliar sus ideales con la amistad. Diego, caminando entre las dos mujeres, sentía el peso de sus propias inseguridades. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando las líneas de una vida marcada por la lucha y la búsqueda de identidad. Pensaba en cómo las palabras que alguna vez había escrito en soledad, cargadas de anhelos y miedos, cobraban vida en las conversaciones que había tenido con Isabela y María. La literatura siempre había sido su refugio, pero en este instante, en medio del bullicio de la plaza, se sentía más vivo que nunca, como si las historias que había contado y las que aún estaban por contar estuvieran entrelazadas con el destino de sus compañeras. El aire estaba impregnado de un aroma a castañas asadas y churros recién hechos, una mezcla de lo cotidiano que vibraba en el ambiente. Las luces de los cafés y tiendas comenzaron a encenderse, una señal de que la noche se acercaba, pero el trío se detuvo un momento para contemplar la fuente de Cibeles, cuya agua chispeante parecía reflejar el mismo tumulto de sus emociones. En ese instante, un silencio compartido se instaló entre ellos, como si la plaza misma los estuviera abrazando en el frágil momento de una decisión. Quizás todo esto es un nuevo comienzo, sugirió Diego, rompiendo el silencio con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de una determinación inesperada. Isabela y María lo miraron, y en sus ojos había un destello de entendimiento. No se trata solo de lo que hemos perdido o de lo que nos separa, sino de lo que podemos construir juntos. María asintió lentamente, reconociendo la validez de sus palabras. El futuro no está escrito, añadió, y su voz resonó con una fuerza renovada. Podemos ser parte de algo más grande, quizás incluso cambiar el rumbo de nuestras historias. Isabela sintió que su corazón latía un poco más rápido. La presión de su pasado, la lucha por la libertad y el miedo a lo desconocido comenzaron a desvanecerse en la calidez de un nuevo entendimiento. Entonces, ¿qué decimos? ¿Nos aventuramos a escribir nuestra propia narrativa?, preguntó, con un destello de esperanza iluminando su mirada. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, dejando un rastro de añil en el cielo, los tres amigos se entrelazaron en un compromiso tácito. Caminando juntos hacia el horizonte, la plaza de Cibeles se convirtió en un testigo silencioso de su promesa. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de posibilidades y desafíos, pero también de la certeza de que, a pesar de las diferencias y las heridas, podrían encontrar un camino en común, forjando su destino en la vibrante y compleja trama de la vida que los rodeaba. Madrid, con su caos y su belleza, se transformaba en el telón de fondo de su historia compartida, una historia que aún estaba por escribirse.